cuando nosotros hablamos un poco sobre los miedos, muchas veces los miedos hablábamos de que nos frenaban, ¿no? Eh, y cuando nosotros hablamos un poquito de la vida, nos damos cuenta que la vida es una sola, la vida es irrepetible, es decir, estamos esperando la vida eterna junto al Señor, y eso nos lleva a entender que lo que vivimos aquí hoy día es único, ¿ok? Entonces, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿Cuánto tiempo quizás has dejado pasar algunas cosas? Sabes que el tiempo que dejamos pasar no regresa, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros estamos empezando a revisar cada área de nuestra vida, debemos empezar a observar si hemos estado aprovechando las oportunidades que se nos presentan y si hemos estado haciendo lo correcto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, en cada cosa que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque las oportunidades las aprovechan quienes estén expectantes de esas oportunidades, quienes se hayan preparado para esas oportunidades. Entonces, si usted no está esperando la oportunidad, entonces ¿cómo puede ser que la aproveche? O sea, se podría hacer alguna analogía que quizás hemos escuchado en algún momento, que se te fue el tren. No sé si quizás la he escuchado en algún momento. Pero, ¿por qué? Porque se te fue el tren. ¿Sabes que en los trenes por lo general salen muy puntuales y deberían llegar a su destino en el tiempo correcto? Así que si se te fue el tren, tendrías que esperar otro si hay, ¿no? Ahí les haría una pregunta a cada uno, para que se le haga usted mismo. ¿Ha usted tenido oportunidades que ha perdido, o que las ha dejado pasar, o que cuando ha querido verla, cuando ha querido tomar esa oportunidad, se dio cuenta que ya pasó, que fue muy tarde? O incluso oportunidades que trató de tomarlas antes y realmente se dio cuenta que no era el tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión es temor a esas nuevas oportunidades, por temor a lo nuevo, ¿no? Por eso es que es tan provechosa, y me refiero no a la comodidad física, sino a la comodidad en lo interno, en la mente, temor a lo nuevo, ¿no? Por eso es que a veces la comodidad no es tan provechosa, y me refiero no a la comodidad física, sino a la comodidad en lo interno, en la mente. Porque es decir, nos acomodamos y aquí en Venezuela se dice nos achinchorramos. Entonces nos quedamos ahí como esperando que el tiempo pase, y nos damos cuenta que cada uno de nosotros a veces cae en esa zona. Que la consecuencia no es la causa no es la comodidad, la causa es el temor, el miedo. Eso es la consecuencia del miedo a esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la consecuencia no es la causa no es la comodidad, la causa es el temor, el miedo a esa oportunidad, el temor a fracasar, el temor a equivocarme, el temor a que me juzguen. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que muchas veces nosotros los creyentes y los cristianos nos la pasamos declarando y decretando y dando palabras de bendición, pero a veces no hacemos las preguntas correctas, ¿no? Para poder establecer realmente si lo que estamos haciendo es la voluntad y es lo que estamos esperando. Entonces hay dos preguntas que debemos hacernos. La primera es, ¿qué estás esperando que te pase? O sea, es decir, ¿qué anhelas que suceda en tu vida? ¿Anhelas algo en particular? Entonces, si tú no te has hecho esa pregunta, quizás estás caminando a la deriva, quizás estás caminando realmente sin un rumbo definido. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú no sabes qué esperas, hacia dónde quieres ir. ¿Sí me entiendes? Eso es como, vamos a poner este ejemplo, eso es como que usted le digan, vámonos de vacaciones, en el nombre de Jesús, cuando se acabe la pandemia algún día, ¿verdad? Vámonos de vacaciones, y cuando tú digas, no, ¿para dónde vamos? No sé. Ni siquiera vas a saber qué ruta agarrar, ni siquiera vas a saber si te vas en autobús, qué autobús agarrar, si vas en carro no vas a saber qué carretera agarrar, si vas en avión no vas a saber ni siquiera qué boleto comprar. Entonces, o sea, ¿a dónde voy? Eso se nota incluso en los jóvenes, en los más jóvenes, cuando empiezan a estudiar en la universidad. Ellos empiezan muchas veces a estudiar una carrera y cuando van por la mitad de la carrera dicen, no, esto no es lo que a mí me gusta, esto no es lo que yo quiero.
Es como que no hay una definición que te suceda. Entonces, muchas veces eso se convierte en temor al cambio, en temor a ese cambio. Entonces, si tú te has hecho esa pregunta, entonces bien surge una segunda pregunta que debe llegar a tu mente. O sea, es decir, si tú puedes eliminar todos los factores, todas las excusas que hoy te alejan o que en el pasado te han alejado de lo que quieras alcanzar, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué decisiones tomarías? Por ejemplo, ¿harías algo diferente? ¿Harías algo distinto? Si, por ejemplo, tú estudiaste una carrera universitaria que no realmente te diste cuenta que no te gustó, ¿hubieras tomado una decisión diferente? Entonces, por lo general uno dice, bueno, yo no me arrepiento porque yo aprendí. Sí, es cierto, es verdad, pero lo cierto es que quizás te desviaste un poco de lo que anhelas en tu corazón y de quizás de la voluntad de Dios. Entonces, lo que sucede con esto es que esto nos lleva a arriesgarnos y muchas veces le tememos al riesgo. Usted puede evaluarlo desde cualquier ámbito. Si le hablamos desde el punto de vista de los negocios, hay gente que nunca decide emprender, hay gente que nunca decide levantarse, hay gente que no decide invertir en algo por temor al riesgo, por el riesgo que eso suscita. Entonces, si vemos el punto de vista matrimonial, hay gente que nunca decide ir a matrimonio, casarse, establecer una relación formal ante la ley y ante Dios, por temor a lo que arriesga su libertad, el temor, el riesgo al fracaso. Entonces, nos damos cuenta que el riesgo se convierte en una llave para cada oportunidad. O sea, cada oportunidad se abre con la llave del riesgo. No va a suscitarse la oportunidad si no hay un riesgo. Hay un artista famoso en Estados Unidos que se llama Milton Berle, que él decía, si la oportunidad nos llama, construye una puerta. Ese hombre fue el primer hombre famoso de la televisión norteamericana. Él decía eso, si la oportunidad nos llama, construye una puerta. O sea, es decir, nosotros debemos negociar con el miedo y avisarle que ya le pagamos, que vamos a ir para adelante, pues, en pocas palabras. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces ese miedo nos hace dudar y pensar y nunca actuar. Vamos a llevar eso a la práctica. Por ejemplo, quizás en un joven que le gusta una princesa de Dios, que quiere establecer familia con esa princesa de Dios y nunca le dice, ni siquiera para invitarla a tomarse un café, para conocerla y conversar. Estoy hablando de dos personas solteras, por si acaso. Y pasa, entonces el temor no le deja acercarse y no la deja hablarle y no la deja. Cuando viene a pasa el tiempo y va a llegar otro varón y la va a invitar. Porque ella va a estar esperando a ver si ese hombre se atrevió a acercarse a hablar con ella, ¿no? Entonces nos damos cuenta que muchas veces eso nos lleva a un riesgo. ¿Cuál es el riesgo en esa situación? Es que te rechacen, pues. Es que te digan que no. Cuando uno estaba adolescente, por ejemplo, cuando estaba en un cumpleaños o algo en una de sus compañeros de salón, entonces, que vamos a bailar, y entonces bailaban, y entonces muchos varones, usted veía que las fiestas eran de un lado los hombres y de un lado las niñas, los varones y las niñas. Entonces, ¿por qué? Porque nunca los varones se atrevían a acercarse a decirle, mira, que vamos a bailar. Eso es algo muy de la adolescencia. Y es precisamente por el temor al que le rechacen, por el temor al riesgo que suscita, la vergüenza también, ¿no? Entonces, yo recuerdo en eso un amigo de esa época de bachillerato, que él no le daba vergüenza y él bailaba igualito, y así bailara feo, así se rieran de él disfrutaba el momento y la fiesta que se celebraba en ese día, ¿no? Entonces, pero cuando vamos a la palabra, vemos a un David que no tenía miedo. O sea, y quiero que vayamos a David al tiempo cuando él fue al campo de batalla a llevar vianda a su hermano Eliab.
que le mandó su padre. Vemos que David en ese momento fabricó la oportunidad de su vida. ¿Ok? ¿Cuál fue la oportunidad? Enfrentarse al gigante Goliat. O sea, lanzar la piedra con la esperanza de que él iba a vencer, ¿no? De que algo iba a pasar y que iba a salir victorioso. Entonces, quiero que vayamos a la palabra, al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Quizás ya lo ha leído, pero quiero que lo veamos porque siempre hemos escuchado un poco la historia de David y Goliat, que David venció al gigante y todo lo que suscitó luego de eso, ¿no? Pero quiero que vayamos un poquito más atrás. En el versículo 25 dice: algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Ahora, para entrar un poquito en contexto, David llega al campo de batalla que había de los israelitas contra los filisteos, pero estaban petrificados los israelitas porque había un gigante llamado Goliat que salía a amenazarlos, que salía a maldecirlos y que aparentemente era invencible para ninguno de ellos. Y llegó David, enviado por su padre, a enviar vianda a su hijo Eliab y por supuesto para tener noticias de su hijo. Y David escucha esto que está suscitando con este gigante y escucha al ejército, a los guerreros que estaban allí decir eso: al que lo venza, dice, al que lo venza, el rey lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. O sea, es decir, el que lo matara se iba a llevar la cajita feliz completa. ¿Por qué? Porque iba a tener bienes, iba a ser rico, iba a tener a una de las princesas del reino, ¿ok? Y iba a quedar exenta de impuestos, dices, y su familia. Y me imagino que sería a perpetuidad, sería de por vida. Entonces, usted se imagina. Ahora, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que podía morir, ¿no? El que enfrentara a ese hombre. Y vemos que en ese momento David empieza a buscar esa oportunidad. Seguimos leyendo. Dice la palabra, versículo 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, David todavía está preguntando así como que, bueno, ya va, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Ok? Dice, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Entonces, fíjense, algo que le llama la atención a David, es que él no le llamó la atención que a pesar de la recompensa, ninguno se atrevía a enfrentar a ese gigante. Porque véanlo así, si los filisteos atacaban, pensando militarmente, si los filisteos atacaban, igualmente iban a morir, ¿cierto? Entonces, dice el 28, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y ahora, ¿qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Fíjense en esta situación. Eliab decía a David, ¿qué haces tú aquí? Anda a hacer lo que sabes hacer, anda a cuidar tus ovejas. ¿Cuántas veces las oportunidades que se presentan, va a haber gente incluso de tu círculo cercano, en este caso su hermano, te va a decir, ¿por qué tú estás haciendo eso? Anda a hacer lo que sabes hacer. Vete para allá, tú no tienes nada que hacer aquí. Es más, te pueden hasta decir y levantar que yo te conozco, yo sé qué es lo que tú estás buscando. Tú estás buscando fama, tú estás buscando sadismo de ver la batalla, de ver cómo mueren los hombres. Pero la realidad es que
David simplemente estaba viéndolo desde dos puntos de vista. Punto número uno, está ofendiendo al ejército de Dios, y por supuesto ofendiendo a Dios es ese filisteo y su ejército. Y segundo, puede obtener un beneficio de eso, de honrar a Dios. ¿Ok? Ahora, dice el versículo 30, apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. O sea, él empezó a indagar, a ver realmente si era cierto lo que estaban diciendo en cuanto a la recompensa que habría. O sea, ya va, o sea, porque puede ser que lo estuvieran engañando, para ver si algunos se atrevían a ir a morir. Pero él estuvo indagando para poder realmente establecer si se arriesgaba o no. Entonces, por supuesto, cuando usted empieza a escuchar y a asumir riesgo, usted empieza a investigar qué riesgos le suscitan, qué es lo que vendría, le conviene o no le conviene, y usted toma la decisión, ¿cierto? Ahora, sí, dice el versículo 31, algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Y ahora, fíjense lo siguiente, David no buscó una reunión con Saúl. O sea, simple y llanamente las intenciones que mostraba David de aprovechar esa oportunidad suscitó que el rey lo mandara a llamar. Entonces, a veces pensamos que es que tenemos que nosotros hacer la oportunidad, empujar la puerta, y a veces simplemente lo que tenemos que tener es la actitud y la actitud correcta en nuestro corazón, mostrando interés por esa oportunidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, quiere servir a Dios, dice querer servir a Dios, pero la actitud no es para que Dios le abra la oportunidad de servirle. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, mucha gente dice quiere servir a Dios, pero quiere servir ya directo en lo alto, o sea, llegar y tener posiciones de liderazgo y de gobierno dentro de la iglesia. Pero cuando Dios le dice, mira, que para que sirva a lo más pequeño, para que atienda a lo más pequeño, no quiere. Y entonces, claro, Dios se da cuenta de eso, Dios se da cuenta del corazón de la persona. Entonces, por eso es que la palabra enseña que cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Que también enseña en Mateo 6:33 que cuando buscas el reino, todas estas cosas os son añadidas. Entonces, nos damos cuenta que cada uno de nosotros debe buscar tener una actitud que desea aprovechar las oportunidades que se presenten, para que así se cumpla la voluntad de Dios en lo que hacemos. Parece como un trabalengua, pero es decir, si usted muestra la intención de querer hacer algo, Dios respaldará esa oportunidad y se puede alinear a esa voluntad de Dios a lo que está haciendo. Dios usará eso para cumplir su voluntad. ¿Ok? Vamos a llevarlo a algo práctico. Quizás usted dice, bueno, pero es que yo quiero estudiar, no sé, alfarería, no sé. Quiero aprender a hacer piezas de barro y esas cosas, pues, que esa arte, porque a usted le gusta. En algún momento Dios usará esa y se da la oportunidad y usted la aprovecha. En algún momento Dios usará eso para hablarle a Dios, de Dios. ¿Ok? A ver, seguimos leyendo. 32. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Dice, yo mismo iré a pelear contra él. O sea, ¿dónde David tomó la oportunidad que se le presentó? Cuando lo mandó a llamar Saúl, él de una vez dijo, yo mismo soy, yo voy a matarlo, yo voy a vencerlo. Ahora, David sabía que físicamente quizás era imposible para él,
¿Por qué? Porque era pequeño, no era guerrero. Entonces, pero él tenía la convicción de que él vencería. ¿Alguna vez usted ha tomado una oportunidad pero con la duda de que, bueno, vamos a ver si me va bien? Y sabe, eso a veces pasa hasta en las relaciones. Establecen un noviazgo, establecen algo y dice, bueno, vamos a ver cómo me va, vamos a ver si me va bien. Incluso se unen en matrimonio y dicen, bueno, si no me va bien me divorcio. Ya de una vez con el espíritu y la actitud de derrota. ¿Me entienden? Entonces, creo que realmente eso nos lleva viendo la actitud de David, a darnos cuenta que aunque la batalla no se ha presentado, ya él asume la victoria. Ya él asume que venció. ¿Ok? Ahí es donde él aprovecha esa oportunidad, ¿no? Dice el versículo 33, dice, ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Aún el mismo rey dudaba de lo que David podría hacer. Aún muchas personas pueden dudar de lo que tú puedes hacer. Ahora la cuestión está, ¿eso te va a detener o va a hacer que avances? ¿Eso te va a aumentar tu miedo y te vas a retroceder o vas a tener la convicción de lo que no se ve? Porque fíjense que le respondió David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y el del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Ahora, fíjense, a mí me llama la atención algo de este tema de la oveja. Dice que cuando un león o un oso tomaban la oveja, dice, él lo perseguía. Él perseguía al león o a la oveja, o sea, al depredador. Quizás muchos pastores o quizás muchas personas dejarían que se la lleve. Y bueno, no importa, aquí tengo 100. Aquí tengo 100, 20 están preñadas, esas van a parir ahorita y voy a tener 120. Y después preño 20 más y así van. Entonces que se lleve una, no importa. Pero para David era importante cada oveja, así como lo es para Jesús. Entonces, quiere decir que David perseguía ese riesgo. Perseguía la oportunidad de vencer la batalla que se enfrentaba. Entonces, nos damos cuenta que David no tenía miedo. ¿Ok? Y a pesar del riesgo, él asumía el riesgo y avanzaba. Y fíjate que dice, no es que yo lo voy a matar por mis medios ni por mi fuerza, sino dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Es decir, usted no puede dar gracias a Dios por las batallas que ya han salido victoriosas en su vida, en el pasado, pero las batallas futuras, las batallas que vienen, dudar y pensar que Dios no lo va a respaldar. Porque si Dios te sacó victorioso de esas batallas, ¿cómo es que no te va a sacar victorioso de las batallas venideras? Y eso David lo sabía. O sea, Dios siempre es el mismo, fue el mismo, es el mismo y será el mismo. Por lo tanto, si Dios lo sacó a usted de la batalla en el pasado y lo sacó victorioso, lo va a sacar en el presente y lo va a sacar en el futuro.
Entonces, ¿por qué tememos muchas veces a esas oportunidades que se puedan presentar para hacer las grandes cosas que debemos hacer como hijos de Dios? Porque viene de una vez la duda. Porque de una vez viene el pensamiento del enemigo, el pensamiento de la carne, la voz de nuestro entorno, la voz de nuestra familia, la voz de quien no cree en ti y quien no cree en el Señor, mucho menos. Entonces le damos más peso a eso y decimos, no, bueno, vamos a pensarlo mejor. Pero Dios te está diciendo en un momento dado, avanza, dale, arriésgate. Eso no fue lo que le dijo Josué. Cuando Moisés, si volvemos un poquito a Éxodo, usted se da cuenta que cuando Moisés, Dios le dijo que donde se moviera la columna, él se moviera. Que la columna iba a guardarlos del frío de la noche, del desierto, como con la columna de fuego, y del sol incandescente y del calor del día, como una columna de humo. Entonces, cuando muere Moisés, cuando pasa el liderazgo a Josué, Dios le cambia la seña y le dice, ahora avanza tú y yo te sigo. Ahora avanza tú y yo te sigo. ¿Por qué? Le está diciendo, asume el riesgo que yo te voy a respaldar. ¿En qué te está diciendo Dios hoy que asumas el riesgo? ¿En qué te está diciendo Dios hoy que no dudes más y que avances? Miren, les voy a hablar como hombre, ¿no? Yo desde muy joven me sucedía mucho eso. Y todavía aún siendo un adulto, me lucho con este sentimiento de detenerme y de avanzar por temor a las consecuencias. Por temor a que me equivoque. Incluso, y lo saben los que se congregan con nosotros, si me está viendo por primera vez, cuando yo asumí el pastorado, le temía equivocarme, temía dar un mal consejo, temía a predicar lo que no era. Y por supuesto mi pastor me aupaba y me apoyaba y me levantaba, lloraba por mí. Y me decía, algo que aprendí, que me decía, Luis, te vas a equivocar. Pero es que el fracaso no está en el equivocarse. El fracaso está en el equivocarse y no salir del error, en el caerse y no levantarse. El fracaso está en que te rindas incluso antes de la batalla. Y eso es lo que David no hizo, comparado con el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que no importa, te caíste, pero ¿por qué? Porque la palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Entonces, bien sea con la lucha que tienes contra la carne, contra el pecado, bien sea con lo que está Dios diciéndote que hagas, bien sea con el riesgo que no quieres tomar, si te caes, Dios te va a respaldar y te va a levantar. Pero lo más probable es que salgas victorioso, no importa el riesgo que pueda haber. Cuando nosotros pensamos en los apóstoles y en el Evangelio, en la iglesia del libro de los Hechos, ellos asumieron el riesgo. Cualquier persona, sígueme, esa persona asumía el riesgo de ser apedreado, de ir preso y de incluso ser rechazado por la sociedad. Así como lo fue Jesús por los fariseos de la época y por las autoridades de la época. Mientras el mundo por lo general busca congraciarse con las autoridades, Jesús hizo lo contrario. Jesús buscó congraciarse con el Padre y le dijo a las autoridades lo que estaba mal. ¿O no? Ahora, el 37 cierra, dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. O sea, él convenció a Saúl de, bueno, que Dios le iba a respaldar. Luego Saúl vistió a David con su uniforme, dice el 38, su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso la coraza. David se ciñó la espalda, pero sobre la armadura, e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Muchas veces cuando las personas ven que tú vas a asumir el riesgo
te van a poner su armadura y van a querer decirte cómo lo harían ellos. Pero lo cierto es que si tú no estás entrenado de la misma forma, tú no eres el guerrero que quizás es él. Entonces la estrategia que él puede usar, las herramientas que él puede usar, quizás a ti no te van a funcionar. Entonces a veces nos empeñamos en copiar lo que hace el otro, a veces nos empeñamos en imitar, y no estoy diciendo que no aprenda de esa otra persona, estoy diciendo en querer hacer exactamente lo mismo, sin buscar tu propia identidad, sin buscar realmente cuál es la unción que tiene Dios en ti. Ahora, cuando vemos, dice el versículo 40, dice, de modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo, no la moto, la honda es, ¿ok? Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Es decir, David tomó las herramientas con que ya Dios le había dado la victoria en el pasado, que era su piedra y las ondas y el palo, la vara, y él fue a enfrentar al filisteo, fue a enfrentar al gigante, no retrocedió. Y dice, entonces dice, este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. O sea, es decir, Goliat también venía. Muchas veces nos sentimos envalentonados, decimos, sí, vamos a atacar, pero cuando vemos que Goliat se voltea y decimos, no, vamos a dar la vuelta, vamos a devolvernos. No era tan así el asunto. Pero David no se detuvo, David siguió avanzando. Entonces, dice 42, dice, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, 43, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entregaré en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Es decir, David no estaba buscando ser glorificado él, ser exaltado él. Él estaba buscando que el mundo dijera que el Dios de Israel era el verdadero Dios y el Dios poderoso. ¿Ok? Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ahora, ¿qué quiere decir que nos entregará? El Señor salva sin necesidad de espada ni lanza, sin necesidad de que usted tenga que batallar, sin necesidad de que usted empiece a echar puño, patada y con full mordisco, sino Dios es quien nos entrega la victoria de la batalla. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? 48 dice, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. O sea, cuando David vio que venía Goliat a atacarlo, David corrió para estar preparado para esa batalla. Porque si tú te apresuras a esa batalla, el enemigo te va a agarrar desprevenido. Es decir, tienes que prever lo que él puede hacer. Por eso es que la palabra nos enseña que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Porque la única forma que tú te prepares para la batalla es que entiendas que él viene a atacarte.
Y a veces es muy iluso en nuestra mente cristiana, en nuestra mente como hijos de Dios, es muy iluso, ay, que estamos con Dios y que el Espíritu Santo y que nada nos va a tocar y que estamos cubiertos con la sangre del Cordero y no nos preparamos a la batalla. Entonces cuando viene la batalla lo que queremos es salir corriendo pero para el otro lado. Por eso es que David tuvo que correr. Él sabía. Véalo así, si ya él había enfrentado osos, leones, si tú no te adelantabas al movimiento del animal, o David no se adelantaba al movimiento, por supuesto que el animal le iba a alzar paso antes. ¿O acaso los leones no son rápidos? ¿O los osos no son rápidos? Sí, ¿verdad? Entonces, si no se apresuraba y actuaba antes de que el enemigo lo atacara, por supuesto que iba a salir derrotado. Entonces, esa es una de las razones porque muchas veces cuando hemos aprovechado, porque ok, vamos al paso, ok, ya tomamos la oportunidad, no tuvimos temor, avanzamos, pero entonces no nos preparamos para lo que debíamos prepararnos, y entonces cuando viene la batalla, cuando viene el gigante, por supuesto que te venció. Entonces, ya ahí Dios no tiene la responsabilidad, sino nosotros mismos. Entonces, quiere decir que David hizo todo lo que estaba a su alcance. Versículo 49, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo de entre hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella, le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Por eso es que la palabra dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú resistes ese ejército que acompaña a Satanás, huye. Porque entiende que el que está en ti y en mí es más grande que el que está en el mundo. Porque no va a haber demonio que te atemorice, porque no va a haber situación, no va a haber enfermedad, no va a haber circunstancia que te haga retroceder ante eso. Aunque quizás te sientas triste, aunque quizás te sientas cansado, aunque quizás te sientas que no vas a vencer. 52 dice, entonces los soldados de Israel y Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Cron. Todo el camino desde Saharayim hasta Gad y de Cron quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Ahora, fíjate en esto. Cuando tú te arriesgas y aprovechas esa oportunidad, tomas la llave del riesgo para abrir la puerta de la oportunidad y vences, es contagioso. ¿Sabe? Y ahí, en ese preciso momento, es cuando empieza la unción. O sea, es decir, David hizo todo lo que estaba a su alcance. Es decir, como que si la batalla dependía de él, él sabía que no podía vencer. Pero él hizo y avanzó y luchó y corrió como si de él dependiera la batalla, sabiendo que era Dios el que iba a vencer, él mismo lo dijo. Pero cuando él lanzó la piedra con la honda, ya la piedra en el aire no era responsabilidad de él, era responsabilidad de Dios. Y cuando Dios respaldó esa pedrada en la frente de Goliat, ahí es donde se ve la unción que tenía David. Cuando tú te enfrentas a los gigantes y a los retos que se te enfrentan y se te paran en la vida, y tú lanzas la piedra y haces todo lo que tienes que hacer y avanzas y lanzas la piedra, ya es responsabilidad de Dios. Y cuando sales victorioso se ve la unción que puso Dios en ti. Por eso se trata de unción y consagración, ¿ok? Que no es lo mismo, ¿no? Ahora, hay un pastor que se llama Mark Batterson que leí un concepto de él que me agrada. Dice, la unción
es la diferencia entre lo que tú puedes hacer y lo que Dios puede hacer. Es el lugar donde se cruzan el poder de Dios y el favor de Dios a tu favor. Se lo repito. La unción es la diferencia entre lo que tú puedes hacer y lo que Dios puede hacer. Es decir, es el lugar donde se cruza el poder de Dios y el favor de Dios a tu favor. Eso es la unción. Entonces, queremos muchas veces ver la unción como algo místico y que qué poderoso ese varón, qué ungido ese varón de Dios. Pero es que la unción que tengas tú como hijo de Dios, reflejas el poder de Dios en tu vida y el favor de Dios en tu vida. Eso es unción. Por eso es que David estaba consagrado. ¿Ok? O sea, todos los deseos, todos los anhelos que tenía David estaban en manos de Dios. David estaba dispuesto a vivir el plan de Dios sin miedo a nada. Y eso lo llevó a una vida imposible de imaginar solo cuando estaba cuidando a las ovejas. O David no es el rey David que todos conocemos, el salmista David. Entonces vemos que David después tuvo una vida sumamente gloriosa, con sus errores y con sus fallas, por supuesto. Entonces nos damos cuenta que cuando tú estás dispuesto a vivir el plan de Dios sin temor, entregándole a Dios tus anhelos, tus deseos, Dios te lleva donde tú ni siquiera en este momento te lo imaginas. Consagrarte, ¿qué es consagrarte? No se trata simple. Cuando nosotros pensamos en consagrarnos, muchas veces se nos mete el pensamiento de religiosidad. Entonces pensamos que muchas veces el consagrarnos es hacer puros devocionales, es cumplir los mandamientos de Dios. Pero consagrarte no es solamente eso. Consagrarte no es solamente hacer un devocional todos los días. Consagrarte no es solamente cumplir los mandamientos ni dar el diezmo. Consagrarte no es ni siquiera predicar el evangelio. Ni siquiera predicar es consagrarte. O sea, todo esto es bueno, todo esto es lícito y es edificante, claro que sí. Pero eso no tiene nada que ver con la consagración. Porque la consagración significa ponerse aparte, o sea, la santidad, apartado para Dios. Exige tu rendición y devoción plena y total. Es decir, es darle a Dios el poder absoluto en tu vida. Eso es consagrarse. Rendir los miedos que tú tienes al temor de Dios. Entonces, tú no puedes decir estar en la presencia de Dios y creer que los planes que Él tiene para tu vida son aburridos o es lo que tú no querías. Porque los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, si tú dices estar con Dios, pero es que tú no quieres lo que Dios te ha dado, entonces hay un problema allí. O sea, es decir, si no te consagras, te aburres es porque no te consagras. ¿Sí me entiendes? O sea, te aburres de lo que Dios, el plan que ha tenido Dios para ti, porque no te has consagrado de verdad. No has muerto a ti mismo, no has muerto a los anhelos y has querido llevarlos por ti mismo y no se los has entregado a Dios. Por eso decides jugártela tú. Por eso decides echar lanza y espada tú. Ahora, si tú decides realmente que sea Dios quien rija, que sea Dios quien pelee por ti, que sea poner toda la confianza y todos los anhelos de tu vida en Él, entonces prepárate para la batalla que Dios te va a entregar. Prepárate para no temer y para avanzar cuando vengan los retos, cuando se levanten los Goliat, para que empieces a ver cómo los gigantes caen de boca delante de ti. Entonces, te pregunto, ¿tú buscas experiencias sobrenaturales e increíbles en tu vida? ¿Anhelas experiencias sobrenaturales e increíbles en tu vida?
pueda ser guiado por tu Espíritu Santo y que cada batalla que enfrentemos nos dé la victoria, Padre. Ayúdanos a rendirnos ante ti, Señor, a rendir cada anhelo, cada deseo en nuestro corazón, a vaciarnos por completo de nosotros mismos para que sea tu Espíritu Santo llenándonos, Señor. Y que podamos reconocer verdaderamente que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño, Señor, en esta tierra. Que el tiempo que vivamos acá, sea corto, sea largo, Señor, podamos vivir, Señor, en lo sobrenatural, en la sobreabundancia, en la prosperidad integral en nuestra vida, Señor. Y que los temores y los ataques, las palabras del enemigo, no nos hagan retroceder, Señor. Por eso te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Sigue respaldando cada uno de nuestros hogares, bendice nuestras familias, guarda nuestra salud, cubre nuestras finanzas. Y ayúdanos, Padre, a seguir llevando tu palabra, a seguir dando a la viuda, al huérfano necesitado, Señor, en todo momento. Y que en el nombre de Jesús guarde nuestros corazones de vanagloria, quita todo orgullo y soberbia, Señor. Así te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y quiero invitarte a ti, si me estás escuchando por primera vez, a que puedas rendirte ante el Señor, ante Jesucristo. La palabra de Dios enseña en el libro de Romanos 19 que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que si creemos en nuestro corazón que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, que murió en esa cruz del Calvario y resucitó al tercer día, solamente con creerlo somos salvos. Al tener al Señor Jesús de nuestro lado, créame que tenemos todas las batallas de esta tierra aseguradas, porque Él dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Esa es mi invitación en este día. Espero que sea la bendición de Dios sobre ti cada día, sobre tu casa, sobre tu familia, y que en el nombre poderoso de Jesús puedas recibir de su respaldo y de su abrazo en todo momento. Les bendigo, nos vemos pronto.